corazón. Gloria al Señor. Vamos entonces en esta mañana a predicar la palabra del Señor. Y hay muchas cosas que a nosotros nos gustan en la vida. A mí me gustan cosas, hay veces como raras. Me gustan escuchar grandes discursos. Soy amante de escuchar los discursos de la ONU. Me encanta cuando los presidentes se paran frente a las otras naciones y dan sus discursos. Especialmente siendo colombiano, el día de la posesión de cada presidente en mi país, me gusta escuchar su discurso. Tal vez para luego tener mis propias observaciones. Pero algo que me gusta de la entrega del poder a otro presidente son las promesas que se generan en medio del discurso. Promesas que hay veces se cumplen y promesas que de seguro no se van a cumplir. Bien hacemos en creer en Dios, quien es el que cumple todas las promesas. Pero cuando ellos hacen esas promesas, a mí me llama la atención porque dentro de lo que dicen es que prometen gobernar con integridad y con equidad una nación. Prometen que los organismos dispuestos del Estado están allí para defender a cada persona que vive dentro de esa nación. Y cada ley que se estipula desde el gobierno es hecha con el fin de que al cumplirla y al obedecerla, pues la persona que la obedece pueda terminar siendo retribuida o bendecida por haber obedecido aquellas leyes. Cuando nosotros nos sentamos aquí, estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios también tiene leyes y también tiene mandamientos. Y así como en la tierra las leyes se dan para defender y para cuidar, escúchelo bien, para defender y para cuidar lo que es esa nación y las personas que componen esa nación, también el reino de los cielos expresa sus mandamientos para que a través de sus mandamientos nosotros seamos protegidos y cuidados. Recordarles que tenemos un adversario. Ese adversario se conoce como Satanás. Escúchelo, adversario. Alguien que está nada más y nada menos en contra de Dios, en contra de usted, y que su propósito principal es alejarlo totalmente a usted de Dios. No se le olvide eso. Cuando lo aleja de Dios, lo mata y lo destruye, porque la persona ha perdido la comunicación con aquel que puede enderezar sus pasos, corregir su vida y brindarle vida eterna. En esta mañana vamos a estar tocando el noveno mandamiento. Ese noveno mandamiento es peligrosísimo cuando no se obedece. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es muy peligroso de dos maneras. Primero, porque al hablar mal de nuestro prójimo, estamos hablando mal de la lealtad que Dios tiene con su pueblo. Y cuando hablamos mal de nuestro prójimo, nosotros sencillamente no podemos entender la magnitud del resultado de haber hablado mal de alguien. El noveno mandamiento. Hoy, entonces, nos vamos a centrar a cuidar nuestro corazón. Y déjeme decirle, es un mandamiento que todos nosotros, mire el dedo que estoy moviendo, todos nosotros de alguna manera quebrantamos. Todos hemos participado, inclusive creyendo que estamos haciendo algo correcto. Antes de traer esta prédica, por casualidades divinas, diría yo, estuve viendo un documental de la DMV, así creo que se llama el canal, y ese documental hablaba acerca de lo que es la vida de los abogados que defienden a los máximos capos de la droga. Y me llamó la atención, porque cuando el abogado es abordado por uno de esos capos, el abogado siempre tiene una frase que le dice a su defendido: dígame usted la verdad,
que yo me encargo de mentirle al gobierno y me encargo de mentirle a los demás. Ellos basan esa frase en este sentido, en el hecho de que ellos van a decidir hablar bien del defendido, aunque haya matado personas, aunque haya enviado toneladas de droga a otro lugar, pero el deber de ese abogado es hablar bien de esa persona. Y allí ese abogado está violando el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Porque aunque quiere defenderlo y utiliza el argumento de querer ayudarlo, realmente está hablando de él mal testimonio. Imagínense. Para poder entonces entender esto, vamos a darle nombre a la prédica de esta mañana y le vamos a llamar al 9º mandamiento un mandamiento que cuida de su reino. El propósito principal de no hablar mal testimonio de nuestro prójimo es cuidar el reino de Dios, ese reino al que usted pertenece. Y vamos a arrancar con una joya maravillosa que está en el libro de Proverbios. Vaya conmigo, vamos a arrancar primero donde está el mandamiento. Éxodo 20, versículo 16, por favor. Y mire lo que dice Dios. Esto no le salió de la boca a Moisés. Esto lo dijo Dios. Dios lo dijo con el propósito de que nosotros entendiéramos que cuando hablamos mal de alguien, y usemos la terminología ahora, chismear o decir un chisme de alguien, estamos atentando contra el reino de Dios. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora acompáñeme al libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Y después de haber leído el mandamiento, no, escúchelo, no hablarás falso testimonio de tu prójimo, vamos a entender más adelante por qué Dios lo expresa. Porque Dios lo dice. Porque hay veces quisiéramos echarle la culpa a Dios como si Dios fuera un aguafiestas cósmico, como si a todo le dijera que no. Pero ¿qué propósito se esconde detrás del no de Dios? Y es darte vida. Es permitirte que vivas una vida en abundancia y una vida plena en el Señor. Si no la estás viviendo, quiere decir que estás desobedeciendo el mandamiento que Dios te ha dado. Mire lo que dice el libro de Proverbios, invitándonos a nosotros los creyentes, escúchelo bien, a hablar de la manera correcta a todos los creyentes, a todos nosotros. 1, 2 y 3. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La quisiera repetir conmigo porque es una joya. 1, 2 y 3. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Para poder entonces entender esta manzana decorada con plata, que son las palabras dichas y cómo convienen, entonces vamos al primer punto de esta mañana. Las palabras del creyente protegen su reino. Si algo tenemos que hacer nosotros es cuidar el corazón de nuestro hermano y usted cuidar mi propio corazón. Creo que Dios nos dice de una forma individual: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí viene la vida. Claro, voy a cuidar mi corazón de no estar tan metido en las redes sociales. Voy a cuidar mi corazón, dar una palabra correcta. Voy a pensar antes de hablar, porque la Biblia dice que aun cuando el joven calla, es contado por sabio. Las palabras en aumento o dichas en cantidad, dice la Biblia, que nos llevan al pecado y nos llevan a pecar contra el Señor. Entonces Dios establece
el noveno mandamiento. Y lo establece para que nosotros entendamos el noveno mandamiento, cuidemos nuestro corazón y aparte de eso, empecemos a proteger el reino de los cielos. Para poderle buscar la base a este primer punto, acompáñeme a Proverbios, capítulo 10, versículo 13. Pero no se le olvide el versículo que leímos: como manzana de oro, adornada con plata, es la palabra dicha como conviene. ¡Wow! ¿Cuántas veces usted ha recibido una palabra que dice, me llegó al corazón? Una palabra dicha como con miel del cielo. Son palabras que refrescan, son palabras que traen paz y son palabras que traen esperanza y te ayudan a ti a continuar hacia adelante. Claro que hay personas que no manejan ese lenguaje, pero estamos aquí para aprender que si usted no maneja un lenguaje de esperanza, al menos maneje el lenguaje de este mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora lea conmigo esta otra bendición de versículo a la voz de tres: 1, 2 y 3. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. En los labios del prudente se halla sabiduría. Es que el prudente piensa antes de hablar. El prudente primero examina el escenario, el contenido del escenario, antes de cometer el error de decir una palabra. Porque cuando la dice, si no la dice como conviene, puede causar heridas, puede causar daños e incluso daños irreparables. En los labios del prudente se halla la sabiduría. Quiere decir que para que usted primero hable bien, primero tiene que ser un hombre prudente. Mas la vara es para la espalda de los que tienen falta de prudencia y falta de cordura. Cordura, cordel, medirse. La vara es para aquellos que no se miden o para aquellos que no nos medimos al hablar. Pero hay otra joya bíblica que es importante que en esta mañana la abramos. Proverbios capítulo 10, versículo 19. 1, 2 y 3. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Lo quisiera repetir conmigo una vez más. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La Biblia declara que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra del Señor. Es tan tremendo el mundo espiritual que se mueve por lo que nosotros decimos, que no sé si ustedes se acuerdan, que Jesús se acercaba a las personas que necesitaban un milagro y las personas le decían, necesito este milagro. Y Jesús decía, hágase conforme tú lo has dicho. Quiere decir que lo que decimos fabrica nuestro destino. Escúchelo. Quiere decir que lo que hablamos, lo que decimos, fabrica nuestro destino. Eso nos lo enseñó Jesús. Es tan delicado violar el noveno mandamiento que muchos matrimonios de años se han ido a pique por palabras mal dichas, mal expresadas, que no han salido ni siquiera del corazón, sino que decimos por allí, salieron del vientre mismo. Es tan delicado esto que una pequeña expresión dicha a alguien de un hijo, como por ejemplo mi hijo tiene decepcionado, no se lo dijo al hijo, pero se lo dijo a alguien cercano, y esa persona cercana fue y le dijo al hijo, y tal vez era una emoción pasajera de su padre, tal vez era del momento. En el momento había hecho algo que lo defraudó a él, pero alguien se lo dijo a ese hijo. ¿Y sabe qué va a pensar ese hijo? ¿Por qué mi papá o por qué mi mamá no me lo dijo a mí personalmente?
¿En qué estoy defraudando a mi vida? Entonces empiezan las vidas a destruirse por una mala palabra. Cuando entra la debilidad de una mala palabra al sistema de valores de este mundo, ¿qué hace la bolsa de valores del mundo? Colapsa. Inmediatamente se escuchan rumores que son solo rumores. Escúchalo bien. Empieza la bolsa de valores a derrumbarse solamente por el poder de la palabra. Compañías se quiebran, compañías caen en caos total a través de lo que es una mala expresión. Lo tremendo de este mandamiento es que tiene como una reversa. Se lo voy a repetir. La Biblia dice en el 9º mandamiento: no hablarás falso testimonio de tu prójimo. Ahora Dios nos dio la oportunidad de mirarlo al revés. ¿Qué sucede cuando yo doy buen testimonio? Cuando yo hablo bien de un hijo. Cuando cojo a un hijo y le digo: hermano, usted es un berraco. Una expresión colombiana. Hermano, usted es un hombre sabio. Usted es un hombre echado para adelante. ¿Y qué tal si empiezo yo a darle esas expresiones de vida desde la infancia a nuestro hijo? Termino creando un campeón. Termino creando una persona que le va a aportar bien a esta sociedad. Termino haciendo de mi hijo, por el poder de las palabras, un hombre que da fruto y lo da en abundancia. ¿Usted está aquí? Es tremendo el poder de las palabras que enamoran a las mujeres. Se lo repito. Es tan tremendo el poder de las palabras que enamoran a las mujeres. Hay que ver unos hombres feos, pero feos, con unas mujeres tan especiales. Yo un día le pregunté a una familiar cercana mía, muy bonita, le dije: venga, ¿usted cómo hizo para casarse con ese man tan feo? Y ella me dijo: escúcheme, la primera vez que lo vi me pareció horrible, pero cuando lo escuché hablar me empezó a atraer, y parece que las palabras de bien de él me dejaron leer su corazón. Las palabras de bien de él me dejaron ver su corazón, sus intenciones, a donde quería ir conmigo. Familia, ¿a qué nos invita Dios? Como manzana de oro, decorada con plata, son las palabras dichas y cómo convienen. ¿Usted no ha notado que los celulares hoy tienen una forma de recibir las llamadas? Y yo caí en cuenta ayer o antier con mi esposa, y nunca le había puesto cuidado, que entra una llamada de mi hija Luisa y dice: Luisa, hija, la voz. Dentro una llamada de mi hijo Juan Esteban y dice la voz, en vez de decir rin, rin, lo que dice es: Juan Esteban, hijo. Que dentro de mí, si las palabras tienen poder, pues voy a ponerle un tono cuando ella me llame a mi teléfono: papi, sin ti no puedo vivir. Pastora, llámeme. Que déjeme decirle, si yo escucho la respuesta de ese celular cada que ella me llama, lo que va a tener mi corazón es una respuesta muy grande frente a esa necesidad. El poder de las palabras. ¿Usted está aquí? Ahora bien, para poder entender de dónde vino este mandamiento tiene un marco jurídico, y póngame cuidado aquí. Tiene un marco jurídico porque en el tiempo de legislación de Moisés, cuando se trataban los casos, Moisés tenía que estar seguro que si había alguien acusado
y había alguien que iba a dar testimonio frente a esa persona tenía que decir un testimonio verdadero. Porque si mentía, el acusado podía ser llevado a la cárcel o podía terminar siendo muerto. Cuando Moisés nos enseña a legislar de esa manera, Dios toma el mandamiento y lo mete en los 10 mandamientos y lo coloca como el noveno mandamiento: falso testimonio de tu prójimo. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito era ver lo que estaba haciendo Moisés para que lo entendiera todo el pueblo, que si ese testimonio no era verdadero, ese testimonio podía destruir, matar esa persona. Y por ahí dicen que un juez sin autoridad es un acusador. Escúchalo. Cuando usted sospecha algo de alguien y usted dice que es una sospecha, usted no debiera ni siquiera hablarlo ni decirlo. ¿Por qué? Porque usted no tiene bases para expresarlo. Usted no tiene pruebas para expresarlo. Y mientras que usted no lo tenga, usted se va a convertir en un acusador. Y el acusador juega en el equipo del diablo, no en el equipo de Dios. Esto a veces es difícil de entender. ¿Qué quería Dios? Mostrarnos que en el mundo espiritual hay 2 reinos. Uno es el reino de Dios, que funciona a través de mandamientos y de la verdad. Y otro es el de las tinieblas, que funciona con mentiras. ¿Qué quiere decir eso? Que el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice la Biblia que por el poder de la palabra de Dios todo fue creado. Quiere decir que si todo fue creado por el poder de la palabra de Dios, Dios sabía que por el poder de las palabras de los hombres, el reino de Dios aquí en la tierra podía destruirse, podía dividirse, podía lastimar, podía causar dolor. Y es allí donde Dios dice: no hablarás falso testimonio de tu prójimo. ¿Usted está aquí? En la Biblia, y no es el tema principal de esta prédica, a Satanás se le dan 3 títulos: acusador, calumniador y padre de toda mentira. Escúchelo. En la Biblia a Satanás se le dan 3 títulos: acusador, calumniador y padre de toda mentira. Si usted toma esos 3 títulos, los puede relacionar con el noveno mandamiento. Quien habla mal de su prójimo es un acusador, es un calumniador y es hijo de padre de toda mentira. La idea aquí es no violar ese mandamiento, porque cuando no lo violo, entonces sencillamente hago parte del equipo ganador de Dios. Hago parte del reino de Dios y de su justicia. El reino de los cielos funciona por mandamientos, así como funciona el de la tierra. Déjame le digo algo. Es tan claro esto, que si viene alguien por la noche y quema su casa y la destruye, usted se levanta con rabia y con ironía y usted dice: yo me voy a vengar. Y usted se levanta y toma gasolina, fósforos y va y le quema la casa a su vecino, quien fue el que le quemó la suya. ¿Sabe cómo es tan tremenda la ley de este mundo? Que la ley de este mundo, uno dice que es injusta, pero es establecida por Dios. Viene el vecino, lo lleva a la corte, y si comprueban que usted quemó su casa, no le van a decir: empató papá, no se debe nada. Le van a decir a usted: usted es culpable. Y ahí es donde Dios dice:
Las leyes de este mundo son para los malos y no para los buenos. Los mandamientos de Dios son al revés, son para los buenos, para que ellos puedan defender el reino de Dios y puedan decirle al mundo que el reino que opera aquí es un reino perfecto en sabiduría y en entendimiento. Escúchalo bien. Cuando usted se deja dirigir por más, usted muere a sus emociones. Usted ya no recibe noticias, sino mandamientos. Eso nos dice la palabra del Señor. ¿Qué te dice el mandamiento? Que con ese mandamiento tú cuidas del reino de los cielos. Te favorece. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Hermanos, todos pecamos con nuestras palabras. Todos. Yo hay veces soy tan fastidioso con mis palabras. Fastidioso. Que he encontrado que la sarcastidad es una forma de violar el noveno mandamiento. Hay veces soy sarcástico y más que todo con mi esposa. Cuando veo que pierdo la fuerza para decir algo, busco en la sarcastidad la forma de decir algo. Y la sarcastidad trae dolor, trae duda y trae contienda. Porque he encontrado que ella lee fácilmente la sarcastidad. Y lo primero que hace es ponerse un par de guantes de voceo. Por ahí hay testimonio. La sarcastidad. Eso me llama la atención a mí. Porque muchas veces somos iniciadores de fuego dentro del matrimonio. Y somos iniciadores de fuego utilizando argumentos que violan este mandamiento. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y no es una pregunta. Dice a la voz de tres, 1, 2 y 3. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¡Wow! El que quiere amar la vida, quiere decir que cada que usted juega en el equipo del diablo, quien tiene 3 títulos, calumniador, ¿cuál es el otro? Acusador y padre de mentira. Entonces usted no ama la vida y por eso la vida le roba lo que usted quiere tener. Le roba la paz, le roba la armonía, le roba el deleite en lo que tiene. El que quiere, mire que es una propuesta de un caballero del cielo. El que quiere amar la vida y ver días buenos, wow, y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esto nos lleva al segundo punto de la mañana para acabar con él. El segundo punto nos dice el peligro de no hablar como conviene. El peligro de no hablar como conviene. Mencionemos varios tipos de falsos testimonios. La difamación. Cuando la gente habla de su prójimo, verdad o mentira, con el propósito de dañar su reputación. La difamación. Cuando la gente habla verdad o mentira de alguien con el propósito de dañar su reputación. Se cuenta que había un marinero que tenía que pasar un reporte acerca de lo acontecido en el barco. Y su reporte empezó de esta manera. Mi capitán
hoy no se emborrachó. Mi capitán hoy no estuvo ebrio. ¿Qué tenía el marinero? La intención de hacerle el mal. Porque será entonces que vivía ebrio y era el único día en que no tomó. No, el capitán nunca tomaba, pero él quiso usar una verdad para difamar a una persona. Si a veces nos cebamos con la verdad de alguien para hacerle daño a una persona. ¿Usted está aquí? Segunda característica, por decirlo así, o segundo, o tipos de falsos testimonios. La primera, la difamación. La segunda, la tergiversación de las palabras. No, que tú dijiste. No, que yo dije. No, que no es verdad. No, que, y eso es un tirijala tremendo. Y mire que esto le pasó a Jesús. Oiga, esto no es nuevo. Esto le pasó a nuestro maestro. Y lo vamos a ver. Vaya conmigo a San Juan capítulo 2, versículo 16 al 22. El peligro de no hablar como conviene. ¿Le pasó a Jesús? Jesús nunca se vio envuelto en una conversación así. No, yo sí dije que era el pan de vida. No, yo sí dije que era el agua de que todo el mundo puede vivir. No, yo nunca. No, Jesús siempre dijo ser lo que es y lo demostró. No solamente con milagros, sino también con su carácter. Y lo que le pasó una vez a Jesús. Dice, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y aquí viene la tergiversación de las palabras. Mire lo que dijo Jesús, verso 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba refiriendo a ellos. Destruid vosotros este templo, o sea, el cuerpo de Jesús, y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Pero Jesús les estaba diciendo a ellos: destruyan ustedes este templo. Vayan conmigo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ahora vaya conmigo a lo que pasó cuando Jesús estaba en pleno juicio y empezaron a traerle falso testimonio contra Jesús. Vaya conmigo al libro de Mateo, por favor, capítulo 18. Perdón. Se me fue esa cita, hijos. Cuando a Jesús lo acusaron para morir en la cruz del Calvario, a Jesús le trajeron hombres que empezaron a traer falso testimonio de Jesús. No entregué la cita y ahora se me escapa. Pero dice la Biblia, póngame cuidado, que cuando se levantaron los falsos testimonios, no había ni uno que se pudiera creer en contra de Jesús. Pero se levantaron 2 hombres que acusaron a Jesús y decían de esta manera: este dijo que este destruiría el templo y lo volvería a construir en 3 días. Empezó la tergiversación de palabras. Es pecado. Sea vuestro sí cuando es sí y no cuando es no. Por eso dice la Biblia: en las
muchas palabras hay pecado. Quiere decir que hay algo contrario. En las pocas palabras hay prudencia. Hay prudencia. ¿Usted está aquí? Y está en Mateo 26, 59 al 61. Aquí sí la había anotado. Mateo 26, del 59 al 61. Ya vamos a acabar para que usted, por favor, se lleve esto en el corazón. Mire dónde viene la tergiversación. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Siga conmigo. Y no lo hallaron. Muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Siga conmigo. ¿Qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mire cómo cambió. Cuando Jesús dijo: ustedes destruirán este templo, ahora lo acusan de que él fue el que dijo que él lo haría. Tergiversar las palabras. 2 testigos falsos contra Jesús. ¿Usted está aquí? Varios tipos de falsos testimonios. La difamación, la primera. Tergiversar las palabras, la segunda. La tercera, la calumnia, la acusación de haber realizado un delito que no es verdad. Me encontré una nota que tenía aquí en la tablet de George Washington que decía: o alguien te levante una calumnia, no le pongas cuidado. Concéntrate en tu trabajo y da mucho más fruto. Que los frutos digan de ti hacia dónde vas y quién eres tú realmente. Cuando alguien levante una calumnia contra nosotros, ¿cuál es el consejo de George Washington? No pares de dar fruto, porque los frutos dirán quién eres tú. Pero hay un consejo más lindo todavía, por encima del de George Washington, el de Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18, versículo del 15. Esto habla mucho de la disciplina en la iglesia. Pastor, ¿cómo se disciplina la gente en la iglesia? Bueno, primero, mientras que yo me dé cuenta de algo y tenga la prueba, porque hay gente que viene y dice: pastor, le voy a decir algo, pero no me meta en problemas. Hasta ahí llegó. Porque ¿cuál es la derecha? Yo no soy un detective. La derecha es que diga: pastor, mire, esto es su realidad, yo estoy de testigo y lo vamos a comprobar. Mire Jesús cómo nos ama tanto, que dice, mire lo que dice, el consejo por encima del de George Washington, que también es muy bueno. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, te calumnia, no sé, ve y repréndele estando tú y él solos. Llámalo aparte. Pecaste contra mí, siéntate, te abro la palabra. Estoy aquí para exhortarte, pero también para perdonarte. Porque ese hermano no puede ser esclavo de uno. Ahí tiene que haber un perdón inmediato. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Le vas a sentir el latido de su corazón. Me lo gané. Me gané una nueva relación, una nueva amistad. ¡Qué bueno! Me cubrió la espalda. No habló de mí. Pero, el 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos con toda palabra. No me oyó a mí solo. Venga, yo busco 2 personas más sabias. No 2 chismosos. No, 2 personas sabias. Sentémonos, porque tiene que haber prueba. Para que toda palabra tenga constancia. Mire lo que sigue, 17. Si no los oyere la primera vez, la segunda vez, si no los oyere a ellos, díselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenlo por pecador, por una persona que no es creyente.
Ay, hermano, esto es muy duro. Usted sabe que es pararse aquí y decir, mire, Pepito Aguilar. ¿Hay alguien aquí, Pepito Aguilar? Pepito Aguilar tiene este problema y este problema y este problema. Eso tiene que ser duro. Pero la realidad es que esta es la forma correcta de disciplinar en una congregación. Por encima del concepto de George Washington. Vamos a terminar con este punto. Una manera de dar mal testimonio es el chisme, como tal. El chisme es un atentado contra la vida y considerado un homicidio. El chisme es un atentado contra la vida y en la Biblia es considerado como un homicidio. Vaya conmigo a Levíticos 19:16. Levíticos 19:16. Mire lo que habla Dios del chismoso. Venga, ¿a usted no le parece raro que Dios haya dado 10 mandamientos? Los primeros 4 hablan de Dios, una maravilla, fuertecitos, la santidad de Dios. Y los siguientes 6 hablan del prójimo y su comunión con Dios y el prójimo. Y a mí me parece tan especial que haya colocado el 9º allí. No hablarás falso testimonio. ¿Qué importancia le dio Jesús, Dios tan grande, a ese mandamiento? Mire lo que habla del chismoso la Biblia. 1, 2 y 3. No andarás chismeando entre tu pueblo, entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y ahí firmó Dios, yo Jehová. Yo Jehová. Ahora, escucha de la manera en que voy a terminar, porque esto nos tiene que vacunar a todos. A todos. El peligro del chismoso, escúchelo bien, el peligro del chismoso es que ese chismoso, ese chisme es como un boomerang. ¿Si usted sabe qué es un boomerang? ¿Sabe de qué le estoy hablando? Usted tira el boomerang y el boomerang, ¿y el boomerang dónde vuelve? El chisme en el chismoso, escúchelo. El chisme en el chismoso es como un boomerang. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio. ¿Qué quiere decir que es como un boomerang? Que lo que el chismoso desee, eso le va a acontecer. Lo que el chismoso desee a otro, eso le va a pasar. No, es que yo no quise decir eso. No estabas bromeando, lo dijiste. Pastor, defíname qué es el chisme. No, usted sabe qué es el chisme. No se le olvide, el chisme es como un boomerang. Mire lo que dice Deuteronomio. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso, chismoso, y hubiere usado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal. Quiere decir que el chisme es lo que pensabas hacerle a tu hermano. Ahí viene el boomerang. Pastor, lo dije hace 10 años atrás. Ahí viene el boomerang. Arrepiéntete. Jesús lo explicó de esta manera. Vaya conmigo a Mateo 7, del 1 al 3. Acompañe para que terminemos rápidamente. Jesús habló de esto. Quiere decir que el chisme es como un boomerang. Termina por producirte el mismo daño que tú quisiste producir. Cuando hablamos mal de nuestro hermano, te estás poniendo la medida de tu propio juicio. Mateo 7, del 1 al 3. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Ahí viene el boomerang. Y con la medida con que medís, seréis medidos. La Biblia dice: juicio sin misericordia se hará para aquel que no tiene misericordia. Con el juicio que juzgas, seréis juzgado. Tarde que temprano, el boomerang regresará. Tú eliges la cantidad de misericordia
que quieren que usen contigo. Pero sabía que el bien también es un boomerang. El bien que tú haces regresa. ¿Usted está aquí? Termino con esta cita bíblica. Proverbios 25:18. Me encanta cómo Dios, si alguien puede definir el pecado, claramente es Dios. Dios. 1, 2 y 3. Martillo. Y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Cuando una persona chismea de otra, o cuando chismeamos de otra, es como martillo. ¿Qué hace un martillo? Destroza. ¿Cierto que sí? Cuando se chismea de otra persona, es como un cuchillo. ¿El cuchillo qué hace? Hiere, corta vidas. Pero también es como... El chisme es tan bravo que usted puede hablar aquí y su compañero está en China y hasta allá llega el chisme. Como saeta. Eso dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 10, versículo 20 nos exhorta de esta manera. Ni aun en tus pensamientos. Esto es algo muy bravo. Esto es algo muy bravo. Yo creo que eso solamente son para los que han sido vacunados por Dios. Para los que nacieron de nuevo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz. Las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Usted está aquí? Como manzana de oro, decorada con plata, dicha como conviene. Y esta es la última cita, Proverbios 10:20. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Colóquese de pie, mi hermano querido, por favor. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos expresando? ¿Estamos violando este mandamiento?